Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de las manos de Dios. Un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A veces, la vida nos pone frente a un espejo silencioso donde sin decir palabra nos invita a mirar lo que traemos dentro. Y en ese reflejo descubrimos que no siempre es la falta de fuerza lo que nos detiene, sino el peso de lo que seguimos cargando. Hay historias que ya cumplieron su ciclo, pensamientos que se quedaron atorados en un tiempo que ya no existe, emociones que se hicieron nudo sin darnos cuenta. Y cuando uno se pregunta qué debo soltar para avanzar, en realidad está abriendo un espacio sagrado, el espacio de la honestidad con uno mismo, ese momento donde reconocemos que no podemos caminar ligeros si seguimos abrazando lo que nos desgasta, aunque sea familiar, aunque nos haya acompañado por años. Soltar no es un acto brusco ni una exigencia espiritual, es un proceso suave, casi artesanal, es mirar con cariño aquello que nos marcó, agradecer lo que enseñó y permitir que tome su lugar en el pasado. A veces lo que debemos soltar no es una persona ni una situación, sino una idea. La idea de que debemos tener todo bajo control. La idea de que no podemos fallar. La idea de que siempre debemos ser fuertes. Otras veces es un miedo que se volvió compañero silencioso, una culpa que nunca cuestionamos, una expectativa que alguien puso sobre nosotros y que seguimos cargando como si fuera nuestra. Y en medio de todo eso, Dios no nos empuja ni nos presiona, simplemente nos muestra que hay caminos que solo se abren cuando las manos están libres. Y cuando finalmente soltamos, algo dentro respira, el alma se acomoda, el paso se vuelve más ligero y la mirada recupera claridad. Avanzar no siempre significa ser más. Muchas veces significa dejar ir lo que ya no suma, lo que ya no vibra con quien somos hoy. Por eso, mientras te preparas para este episodio, quizá valga la pena preguntarte con calma, ¿qué es eso que ya no necesito llevar conmigo? No para juzgarte, sino para reconocerte, porque cada vez que sueltas, no pierdes, haces espacio para lo nuevo, para lo que sí te impulsa, para lo que sí te construye, que sientes que tu corazón te está pidiendo soltar en esta etapa. Entonces vamos a verlo profundamente, porque en la vida llegamos a un punto donde sentimos que estamos avanzando, pero no del todo, como si hubiera algo dentro que nos jalara hacia atrás, algo que no siempre sabemos nombrar, pero que se siente. Y es ahí donde surge esta pregunta tan honesta y tan humana. ¿Qué es lo que debo soltar para poder avanzar? No desde la presión, no desde la culpa, sino desde ese deseo profundo de vivir con más ligereza, con más libertad y más alineados con lo que Dios sueña para nosotros. Y cuando uno se atreve a mirar hacia adentro, descubre que soltar no es perder, sino abrir espacio. Espacio para respirar, para sanar y para crecer. Espacio para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. El mundo nos enseña a aferrarnos a las ideas, a las expectativas, a las personas,
a los resultados. Nos dice que mientras más tengamos, más seguros estaremos, pero la palabra nos muestra un camino totalmente distinto, un camino donde la verdadera libertad no está en acumular, sino en confiar. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32. Y esa verdad no solo se refiere a información espiritual, sino a la verdad sobre nosotros mismos, lo que cargamos, lo que tememos, lo que nos duele, lo que ya no nos sirve. La libertad comienza cuando dejamos de escondernos de esa verdad. Hay cosas que cargamos porque pensamos que sin ellas no sabríamos quiénes somos. Culpas antiguas, heridas que nunca se cerraron, palabras que nos marcaron, responsabilidades que no nos corresponden. Y sin darnos cuenta, esas cargas se vuelven parte de nuestra identidad. Pero Dios no nos creó para vivir encorvados por el peso del pasado. Él nos recuerda en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. No recuerden las cosas pasadas, yo voy a hacer algo nuevo. Ese algo nuevo no puede florecer si seguimos aferrados a lo viejo, aunque lo viejo sea familiar. Soltar no siempre es fácil. A veces duele, a veces confunde, a veces nos hace sentir vulnerables, pero también es un acto de fe. Es decirle a Dios: confío más en lo que tú tienes para mí que en lo que yo estoy tratando de controlar. Y cuando damos ese paso, aunque sea pequeño, aunque sea tembloroso, algo dentro empieza a moverse, algo se acomoda, algo se aligera, porque soltar no es renunciar, es permitir que Dios tome el lugar que le corresponde. Hay momentos en los que Dios nos invita a soltar una temporada que ya terminó, no porque haya sido mala, sino porque ya cumplió su propósito, como cuando un árbol deja caer sus hojas no por debilidad, sino por sabiduría. Jesús lo expresó de una manera profunda en el libro de Juan capítulo 15 versículo 2. A todo aquel que da fruto, lo poda para que dé más fruto. La poda no es un castigo, es preparación. Es Dios diciendo: hay más para ti, pero necesito que sueltes lo que ya no te permite crecer. También hay que soltar expectativas, las nuestras y las de otros, porque muchas veces cargamos sueños que no nacieron en nuestro corazón, sino en el deseo de agradar, de encajar o de no decepcionar. Pero Dios no nos llamó a vivir la vida que otros imaginan para nosotros. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 nos recuerda: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no para las obras de otros, no para los planes de otros, sino para aquello que Él diseñó específicamente para nosotros. Soltar expectativas ajenas es honrar el diseño original de Dios. Otra cosa que necesitamos soltar es el miedo, ese miedo silencioso que se esconde detrás de decisiones, de silencios, de renuncias. El miedo a fallar, a perder, a no ser suficientes. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos muestra que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando soltamos el miedo, no nos volvemos imprudentes, nos volvemos disponibles, disponibles para caminar, para intentar,
para creer, disponibles para vivir desde la confianza y no desde la defensa. A veces lo que debemos soltar es una palabra que nos hirió, una frase que se quedó grabada en el alma como una sombra, pero Dios nos invita a reemplazar esas voces con su verdad. Él dice en Jeremías capítulo 31 versículo 3, con amor eterno te he amado. Y cuando esa verdad se vuelve más fuerte que cualquier herida, el corazón empieza a sanar, porque soltar no es olvidar lo que pasó, sino dejar de permitir que eso defina lo que viene. También hay que soltar la necesidad de tener el control, porque el control es una ilusión que nos desgasta. Intentamos anticipar todo, resolver todo, sostener todo. Pero Dios nos recuerda en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Soltar el control no es irresponsabilidad, es humildad, es reconocer que no somos Dios y que está bien no tener todas las respuestas. Hay temporadas donde lo que debemos soltar es la prisa, esa urgencia de llegar, de lograr o de demostrar, pero Dios trabaja en ritmos distintos. Él no se mueve por ansiedad, sino por propósito. El Salmo 46, versículo 10 nos invita: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. A veces, avanzar no significa acelerar, sino detenernos lo suficiente para escuchar la voz que realmente importa. Soltar también implica perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque nuestro corazón lo necesita. El perdón no borra lo que pasó, pero sí rompe las cadenas que nos atan a ese dolor. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, nos anima: así como Cristo los perdonó, perdonen también ustedes. Perdonar es un acto de libertad personal, es decir, no voy a permitir que esta herida siga gobernando mi vida. Hay momentos en los que debemos soltar incluso la versión antigua de nosotros mismos, esa versión que hizo lo mejor que pudo, pero que ya no representa quién somos hoy. Dios nos llama a renovarnos, a transformarnos, a crecer. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, lo expresa de la siguiente manera: sean transformados mediante la renovación de su mente. Soltar la versión vieja de nosotros es permitir que Dios nos muestre quién podemos llegar a ser. A veces, lo que debemos soltar es la comparación, ese hábito silencioso que roba alegría, que distorsiona la identidad, que nos hace sentir menos. Pero Dios no nos creó en serie, nos creó únicos. El libro de Salmos 139, versículo 14 dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, y tú eres una de esas obras. Soltar la comparación es abrazar la verdad de que no necesitas parecerte a nadie para tener valor. También hay que soltar la autosuficiencia, esa idea de que podemos solos, de que no necesitamos ayuda, de que pedir apoyo es debilidad. Pero Dios nos diseñó para la comunidad, para la interdependencia, para caminar acompañados. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos invita: lleven los unos las cargas de los otros. Soltar la autosuficiencia es abrir espacio para el amor, para la compañía y para la gracia. Hay momentos donde lo que debemos soltar es la culpa, esa voz interna
que nos recuerda errores, decisiones, caminos que desearíamos haber tomado distinto. Pero Dios no nos condena, nos restaura. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 declara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Soltar la culpa es aceptar el perdón que Dios ya nos dio, aunque a veces nosotros mismos tardemos en recibirlo. En ocasiones, lo que debemos soltar es la necesidad de entenderlo todo, porque hay cosas que no se explican y solo se viven. Hay procesos que no se comprenden desde el inicio, sino hasta el final. Y Dios nos invita a confiar incluso cuando no vemos el panorama completo. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, nos recuerda que sus caminos son más altos que los nuestros. Soltar la necesidad de entender es descansar en la sabiduría de Dios. También hay que soltar la idea de que siempre debemos ser fuertes, porque la fortaleza no está en nunca quebrarse, sino en permitir que Dios nos sostenga. Pablo lo entendió cuando escuchó la voz de Dios decirle: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Palabra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Soltar la exigencia de ser invencibles es abrazar la verdad de que Dios se glorifica incluso en nuestras grietas. Hay momentos donde lo que debemos soltar es una puerta que ya se cerró, no porque haya sido buena, sino porque ya no es parte del camino. Y aunque duela, Dios siempre tiene nuevas puertas, nuevos comienzos, nuevos horizontes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8 dice: he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Soltar lo que terminó es confiar en lo que viene. A veces, lo que debemos soltar es la voz interna que nos dice que no somos suficientes. Esa voz que contradice la verdad de Dios, pero Él nos recuerda una y otra vez que somos amados, escogidos y valiosos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Soltar la inseguridad es abrazar la identidad que Dios ya declaró sobre nosotros. Y finalmente, soltar es un acto de entrega, es abrir las manos y decir: Señor, aquí está lo que me pesa, lo que me duele, lo que me frena. Haz tú lo que yo no puedo. Y cuando hacemos eso, Dios responde, no siempre de inmediato, no siempre como imaginamos, pero siempre con amor, porque Él es fiel, Él es bueno, Él es paciente. Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento venimos a ti con el corazón abierto, reconociendo que hay cosas que hemos sostenido con fuerza, quizá por costumbre, quizá por miedo, quizá porque no sabíamos cómo soltarlas. Tú conoces cada rincón de nuestro interior, incluso aquellos que nosotros mismos evitamos mirar. Te pedimos que nos envuelvas con tu paz y que nos muestres con esa suavidad tan tuya qué es lo que ya no necesitamos cargar. Danos la valentía de abrir las manos y la confianza de saber que cuando soltamos no quedamos vacíos, sino disponibles para lo que tú deseas sembrar en nosotros. Señor, te entregamos nuestras preocupaciones,
nuestras culpas, nuestras expectativas y todo aquello que nos ha mantenido detenidos. A veces hemos intentado avanzar con el alma cansada, aferrándonos a historias que ya cumplieron su propósito o a pensamientos que nos lastiman más de lo que nos protegen. Hoy queremos descansar en ti, dejar en tus manos lo que pesa y permitir que tu presencia sane lo que duele. Enséñanos a caminar ligeros, a confiar en que no estamos solos, a recordar que cada paso que damos contigo es un paso hacia la libertad interior que tanto anhelamos. Y mientras aprendemos a soltar, te pedimos que llenes ese espacio con tu paz, con tu dirección y con una esperanza renovada, que podamos avanzar con claridad, con propósito y con un corazón dispuesto a recibir lo nuevo que tú preparas. Gracias por acompañarnos en este proceso, por sostenernos cuando dudamos y por recordarnos que no necesitamos tener todas las respuestas para seguir adelante. Gracias porque en tus manos encontramos descanso, guía y un amor que nunca cambia. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.